Bien, hoy sí estamos. Voy a proyectar, a seguir proyectando, mejor dicho, el documento que estábamos viendo. Entonces, estábamos en esto y vamos a continuar siempre con la familia. Aquí van a leer una pequeña conclusión. Al final de la conclusión del tema de esta primera parte, hay unas preguntas. ¿Puede la persona o sociedad conseguir los mismos resultados con menor esfuerzo sin contar con la familia? Yo no sé ustedes, yo creo que no sería tan fácil, ¿verdad? Quiere decir, no lo haría tan rápido. Sí puede hacerlo. Sí, al esforzar y digamos, al sacarle el mayor esfuerzo a los integrantes de la familia que ya están dentro de la sociedad haciendo su papel, podría hacerlo, pero el esfuerzo fuera mucho mayor, no menor. ¿Conseguir mejores resultados con el mismo esfuerzo? Tampoco, ¿verdad? El esfuerzo que hace un hijo que viene de una familia desintegrada para estudiar, salir adelante y triunfar, no es el mismo esfuerzo que hace un hijo que proviene de una familia integrada, donde ha tenido todos los apoyos y si algún problema ha tenido, pues la familia ha estado allí. ¿En qué grado queda satisfecha la persona mediante su contacto con la familia? Aunque si estamos enojados ahorita podríamos decir que no, que yo puedo salir adelante sin la familia, que yo soy independiente, etcétera. Pero cuando se está en contacto con la familia es mucho más gratificante sentirse y saberse que no está solo. Es mayor apoyo, aunque algunos hijos no lo aprovechan y ya vamos a ver por qué. ¿En qué grado se encuentra un desarrollo personal en la familia? No significa que no se encuentre un desarrollo, una, una efectividad mayor cuando se está solo dentro de una familia integrada, porque recuerde, todas las familias saben el papel que deben de realizar como familia para sacar adelante a sus hijos, pero no todas están haciéndolo lo mejor posible. Otras familias están haciendo lo que va, están los hijos ahí y ni modo, hay que sacarlos adelante y entonces eso cuesta un poquito más cuando la familia, el hijo proviene de una familia integrada con este tipo de deficiencias, que no está dando el todo por el todo. Pero también puede ser que haya familias o padres que sean demasiado permisivos con el hijo, le dan todo y lo dejan hacer todo. Entonces, el desarrollo que esta persona eh, pueda alcanzar no es el favor, no es el mismo, porque al enfrentarse a una dificultad difícil, como no está la familia detrás de él para resolverle las cosas, puede fallar o puede hacer que el hijo no valore y haga cosas que no son. Por ejemplo, yo en la universidad he visto varios padres. Claro, desde la pandemia para acá no, porque pues casi es reducida nuestra llegada a la universidad. Pero estando en tiempo normal, antes de la pandemia, yo vi varios padres en registro académico queriendo averiguar cómo está la situación de estudio de sus hijos. Y en diferentes ocasiones, no al mismo día. Tristemente vi reacciones cuando el encargado de registro académico le decía al padre de familia, mire, su hijo tiene un año de estudiar o su hijo no estudió este ciclo, o sí estudió, pero de 5 materias él solo aprobó 2. Y tristemente vi las decepciones que sentían esos padres al escuchar este tipo de noticias. Porque la expresión era, pero yo le doy dinero, yo le pago todo. Tiene un año en estudiar y yo le he estado dando las mensualidades, le he estado dando el dinero para que pague la matrícula y el joven o hija, por ejemplo, no lo estaba haciendo, se lo gastaba. Yo incluso en los pasillos de la universidad, en más de alguna ocasión escuché el chiste que hacían los jóvenes porque se habían gastado la mensualidad, pero se lo iban a volver a pedir con otras mentiras a los padres. Cuando existen estos errores, la familia, por más que quiera hacer bien las cosas, cuesta más. Cuando el hijo no valora la familia que tiene, ni el sacrificio que hacen en todo sentido para sacarlo adelante, o a veces son los padres los que no valoran a sus hijos. No significa entonces, con lo que les estoy diciendo, que todos los hijos que vengan de una familia integrada
van a ser excelentes y al 100%, ni tampoco todos los hijos que provengan de una familia desintegrada y con problemas no van a triunfar. Hay de todo. Pero ¿de qué va a depender? De la conciencia que cada miembro de la familia desarrolle para desempeñar mejor su papel. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de la familia y matrimonio. Y vamos a tocar que a veces el hijo necesita de la familia, pero las familias a veces tienen sus dificultades. Y por eso al final de este párrafo le dice, tampoco debemos olvidar que una familia con deficiencias es siempre preferible para un niño que la mejor institución del mundo. En la universidad han estudiado jóvenes o siguen estudiando jóvenes que proceden de una institución donde han crecido, un orfanato, por ejemplo, cualquiera. Entonces, sí han tenido el apoyo y qué bien que hasta el estudio universitario les dan, pero han tenido deficiencias, a lo mejor falta de cariño, porque las personas que los cuidan o que los atienden lo hacían por un sueldo que estaban devengando, era un trabajo. Entonces, hacía las veces, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llamaba este nombre? Aldeas Infantiles SOS parece. No sé si todavía existe, lo desconozco. Pero me recuerdo que su forma de trabajar era, contrataban a una mujer para hacer las veces de mamá y le encargaban 10 niños del orfanato. Y ella era la mamá de esos 10 niños y tenía que desempeñar el papel. Pero cuando tenía su día de descanso, la persona se iba a descansar y dejaba a esa familia encargada por alguien que le cubriera, ¿verdad? Yo creo que a veces alguna madre ha buscado el apoyo de algún familiar, alguna hermana que cuide a sus hijos por algún viaje o salida que tenga que hacer. Pero si es un familiar, lo va a hacer con cariño, ¿verdad? Y aunque lo haga con cariño, como hijos, a lo mejor ustedes han experimentado que nunca va a ser igual como cuando está su mamá. Ahora pensemos, mucho menos cuando sea una empleada, que lo que hace es devengar un sueldo. Pero sin embargo, eh, eh, estos jóvenes que han crecido en esta institución, cuando tienen el entusiasmo, han salido adelante y se han titulado. Pero todo, una familia congregada o junta, aunque con deficiencias, me dice el documento, es mejor que cualquier institución del mundo. ¿Por qué? Porque la familia, uno de los aspectos que le menciona es que es la base de la sociedad, es donde se reúne todo. En esta parte que tengo subrayada acá, le está dando como una definición un poco más extensa de lo que es una familia. Y entonces, ¿qué le dice? Grupo de personas unidas por lazo de matrimonio, de sangre o de adopción, que viven en una misma casa, que interactúan entre sí mediante sus respectivos papeles familiares y sociales, ya sea como marido y mujer, madre y padre, hijo o hija, hermano o hermana, quienes en conjunto escogen, crean y mantienen una cultura en común. Hay otro tipo de familias que a lo mejor no es la nuclear, la deseada, pero viven con sus abuelos, por ejemplo, o viven con los tíos, o es un sobrino que lo han ido a dejar dentro de una familia con sus tíos y primos porque situación X los obliga a hacer eso. Entonces, todas las personas que viven bajo el mismo techo se autodenominan familia. A veces pueden ser dos amigas que por apoyarse en rentar una casa o un departamento se unen para vivir y cada uno lleva a sus hijos. Entonces, estas personas se autodenominan familia porque tratan de salir adelante a pesar de las dificultades que puedan tener. Y entonces ahí van a leer ustedes en esta parte los papeles que desempeña la familia, cómo debería ser la interacción de la familia y que siempre es mejor algo integrado, tratando de hacer la familia, mamá, papá y Dios como Dios lo creó, o en su defecto, como estemos, tratar de dar lo mejor. Porque no me dejará mentir, hay madres de familia que ellas solas han sacado a sus hijos, han logrado titularlos y a veces son ejemplo de hijos para otros hijos que sí tienen una vida, una familia integrada y no han dado lo mejor, por cualquier motivo que los haya hecho cambiar. Entonces, la familia tiene tiene papeles que realizar. Me parece que Miguel o alguien así levantó la mano. Me pareció, entré al filo de leer un nombre nada más.
¿Quién levantó la mano? Lo escuchamos. Un compañero se está reportándole de que se tiene que retirar. Yo creo que ha de ser ajá, José Miguel. Sé que solo Miguel encontré. No se preocupe, José Miguel. Gracias por decirme. Bien, entonces las familias tienen funciones. La familia no existe por gusto, sino que ella tiene funciones y vamos a analizar un cuadrito que me presenta por acá el documento. ¿Mejoró el tamaño o les quedó igual? Yo lo hice más grande para mí. Está bien así. Mejor va. Fíjese, la familia tiene funciones y en el lado izquierdo me dice funciones para la sociedad y en el lado derecho funciones para el individuo. En el lado izquierdo, la sociedad, ¿para qué quiere una familia? ¿Qué función le atribuye? Es la continuidad de grupo. Habíamos hablado, creo, anteriormente en países que su apunte, digamos, de desarrollo ha sido diferente, pero ahorita están sufriendo el que solo tienen población mayor, no tienen jóvenes y menos niños. Entonces, hay un gran peligro, digamos, que esa población de ese país y la economía de ese país está en peligro, porque no le apuntaron a formar una familia. Podremos ver en caso de Europa, ¿verdad? Está muy en común que tengan gatitos, que tengan perritos, hay spa para este tipo de animales, de mascotas, hay psicólogos para este tipo de animales, hay tiendas especiales donde venden todo un guardarropa para los perritos y a veces uno dice, ay, qué ternurita cuando les ponen eso y les abren un gran closet, tienen más ropa que una persona, ¿verdad? En otra posición económica. Y entonces la sociedad le apunta a que necesita familias, que tenga hijos para la continuidad del grupo, para que la población, por decir algo, española o de Australia, por ejemplo, tengan futuro de seguirse desarrollando. La vida sí, ¿verdad? Porque obviamente hay un momento en el que los mayores pues mueren. Y vemos que para la familia, para el individuo, para el hijo, ¿qué significa? Significa supervivencia. Ya habíamos hablado con ustedes que si a nosotros, por ejemplo, nos abandonan al segundo día de nacido, ¿qué pasaría con nosotros? Si usted lo dejan, Nos morimos. claro, y ahí sin dudarlo, ustedes y yo, nos hubiésemos morido o muerto si dejamos o a alguien ahorita se le ocurre ir a dejar a mí, y ha pasado, ¿no? Madres que le tuvieron a lo mejor miedo al reto y han tenido que dejar, y han dejado a sus hijos abandonados en una fosa séptica o en la calle o en un basurero. Entonces, esa criatura, si no es encontrada a tiempo, muere. En la familia, nosotros aprendemos a dar nuestras primeras palabras, a dar nuestros primeros pasos, a comer. Pues al principio nos alimentaban, pero después aprendemos a comer, aunque al principio nos llenamos de toda la comida en el pelo, ¿verdad? Pero ahí aprendemos eso. Eso es el hijo para la familia. Para el hijo, todo lo que va a aprender y la familia, todo lo que le va a dar a este hijo. Veamos, para la familia, para la sociedad, la familia. Por otro lado, dice que es un control sexual. Cuando estamos en un país, me imagino que China comunista, hace muchísimos años, no sé cuánto, le preocupó la población de chinos que tenían. A lo mejor era una época donde tenían muchos hijos. Y ellos comenzaron como sociedad a sentirse sobrepoblados. Y es allí donde toman la determinación de no permitir más de 2 hijos. Hasta hoy, hace poco ya les permiten 2 hijos, pero antes solo era un hijo. Y hubo ya en la historia de mujeres que salieron huyendo de ese país a resguardarse en otro porque estaban embarazadas de un segundo hijo y las autoridades de ese país las seguían. Me recuerdo traumáticamente seguir
una noticia que decía que una joven, les hablo hace muchos años, ustedes quizás ni pensaban en hacer. La muchacha embarazada ya de 8 años salió huyendo, la descubrieron en su país por más que se escondió que estaba embarazada de un segundo hijo, me parece que era, de 8 meses y salió huyendo. No me recuerdo en qué país la encontraron, pero cuando la encontraron, la obligaron a abortar ese hijo de 8 meses, diciendo o apoyándose en que había faltado a la ley de su país, sin ponerse a pensar o no les importó que era un ser humano al que estaban matando. Ahora pasó después de eso, que solo tenían un hijo, podían tener un segundo hijo si el primer hijo fuera niña. Lo pueden tener. Y parece que hoy pagan como multas si se sobrepasan el tercer hijo, me parece. Si hay un tercer hijo y quieren tenerlo, entonces hay una cantidad de dinero que le pagan como multa al país para tener ese hijo. Entonces imagínense cómo están viendo a la persona en sociedades de este tipo, como un instrumento o como un miembro más al que necesitamos para que el país continúe. No me está hablando de afecto, porque si hablara de afecto, si hablara de afecto, no matara a estos niños ya en un embarazo elevado o bien avanzado o menor. Entonces, es un control sexual. De hecho, hay países que hay ofertas, ¿no? Usted puede encontrar en ciertas embajadas o me parece que en las redes sociales, tal país está solicitando gente joven. ¿Por qué solicita gente joven? Para que vayan a tener sus hijos ahí. ¿O por qué solicitan familias completas con hijos pequeños? Para que crezcan en ese país y sean parte de los miembros que van a sacar adelante la sociedad en un futuro. Entonces, para la sociedad, la familia es un control sexual. Para el individuo, la familia es una oportunidad sexual. Lo normal es que unos jóvenes solteros piensen en tener hijos, pero en un futuro, y me imagino que en su mente estará cuando me case. Cuando me case voy a tener tantos hijos e incluso quizás se da más en las señoritas, que hasta tienen elegido el nombre que le van a poner a su hijo o su hija. Y a veces uno le dice como bromeando, bueno, ¿y si su esposo no quiere ese nombre? No, yo lo voy a convencer. Entonces, para el individuo es una oportunidad. Cuando el hijo es deseado y es que ya ellos han formado un hogar, una familia, no familia, es matrimonio, tienen un hijo, ese hijo es esperado con gusto, con ansias. Quiere decir, ese niño del vientre de su madre se siente amado, esperado. Pero ¿cómo creen ustedes si pudiéramos imaginarnos que pudiera sentir ese bebé? Que no es deseado porque viene en un momento que no lo quisieron, simplemente en una relación sexual surgió y se dio. ¿Cómo creen ustedes que sintiera él en su interior el rechazo que no quieren que nazca? Bien, quiero escuchar opiniones. Hay 15 jóvenes aquí conectados. Carlos Daniel, ¿el bebé pudiera sentirse culpable? Quiero interpretar eso como él se siente culpable por la forma en la que se sienten sus padres en el exterior. Podría ser. Podría ser En que ese, sí. en ese caso también, cuando los niños nacen y van creciendo, todo eso afecta, todo lo que ellos reciben en el vientre de la madre y pueda que sean niños resentidos. Hay tantos niños con problemas emocionales también por causa de todo eso, pienso yo. Así es, así es. Hoy ya hay estudios que han demostrado lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que pueda sentirse culpable, ¿verdad? Que por mí se están peleando papi y mami, yo escucho las voces y por mí se están peleando y el bebé no puede hacer nada dentro del vientre de la madre. Pero sí son cosas que salen en un futuro, como los traumas o temores o culpabilidades que hablaba Laura.
presenta el niño ya en un determinado momento de su vida que no sabe dónde, pero le salen esas actitudes que no son normales, ¿verdad? Han habido mujeres que con tal de que no se les note el embarazo, andan con la ropa más apretada. Si tienen la suerte y no le causan un daño físico a ese niño por estarlo apretando o de salud, va a nacer, pero en algún momento va a presentar, a exteriorizar eso que sufrió, pero no va a saber explicar por qué. Ahí sí no lo va a saber explicar. Claro, hoy la psicología sí, ¿verdad? Ya tiene los métodos como para poder descubrir qué es lo que ha pasado. Vamos con el literal C. La familia para la sociedad es colaboración con otras instituciones. Y no es que esté mal lo que estamos leyendo. Lo que sucede es que al menos yo lo siento así, no sé ustedes. Para la sociedad, todo el lado izquierdo como que me toma a la persona como un número más, como alguien que necesita para. No está hablando de amarlo, de quererlo. Está hablando que lo necesita para que colabore con otras instituciones. Claro, necesitamos personas que se hagan cargo de todas las instituciones que nos inventamos, ¿verdad? Deportivas, estudiantiles, de protección al trabajo, etcétera. Todo lo que se le ocurra. Necesita la sociedad que haya personas que estén al frente de ese tipo de actividades que están realizando. Ahora, ¿qué pasa en el literal C de la familia para el individuo? Ya lo hablamos en lo que acabamos justo de terminar, protección, apoyo y seguridad. Usted habrá pasado momentos en su familia, graduaciones, por ejemplo, o que se ha enfermado y ha necesitado un tratamiento médico específico o una operación. ¿Quiénes son los primeros que esperamos tener al lado de nuestra cama? A nuestros padres. Y si el trabajo o horario de trabajo del esposo no se lo permite, la que siempre va a estar ahí es la mamá, ¿verdad? Entonces, se siente ese apoyo, esa seguridad. Los hermanos. Es que, miren, los hermanos puede ser que un día amanezcan peleándose y enojados, pero si a alguno de esos hermanos le pasa algo, y tiene que ir a un hospital, por ejemplo, al pie de esa cama va a estar ese hermano que en la mañana amaneció peleando con él. Porque la familia es eso, es apoyarnos y saber que siempre va a contar con esa persona de su familia. En el literal D, la función de la familia para la sociedad es una transmisión de la cultura. Y es cierto, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, usted en este tiempo, más que todo, usted ve que empiezan pequeños shows en centros comerciales, ¿verdad? Hacen pastorelas, hacen algo más. No sé si quería dar alguna opinión, Jennifer. No, no, perdón. No se preocupe, pero yo cuando hablo así es porque a lo No, mejor yo tengo que dejarlos hablar. es que mi gatito se para en el teclado. Ay, perdón. Ay, no se preocupe, él está estudiando también. Bien, entonces, y comienza, por ejemplo, veía yo el otro día que habían personajes vestidos de Santa Claus y estaban bailando cumbia. Y me decía mi hermana, ¿qué relación tiene Santa Claus con la cumbia? Y le decía yo, es que no es eso, no es que ellos tengan relación, es que los dos nos remontan a la Navidad. Santa Claus, porque se ha enseñado que es el de los regalos, y la música es la que se pone bailable para Navidad, y algunas familias acostumbran a bailar. Entonces unieron eso y ahí están transmitiendo ese tipo de cultura. Por ejemplo, usted sabrá o yo estaré equivocada. Hay un tipo de cumbias que son clásicas que casi solo se escuchan en Navidad, que cuando usted la escucha en otra época del año, usted dice, ¡ah! Me recordó la Navidad, cantos específicos. Y entonces eso es transmisión de la cultura. Por eso existen los teatros, las obras, conciertos, porque van transmitiendo costumbres de cada país. Incluso a veces en las instituciones de grados menores, como por ejemplo parvularia o grados menores, no sé cómo habrá sido hoy con la pandemia, pero se hacían actividades de vestirse, por ejemplo, de algún país en específico. Se vestían del país en específico y platicaban de cómo era, qué tipo de comidas
eran características de ese país. Y entonces es dentro de la sociedad, en actividades como las que estoy mencionando, es que se da la transmisión de la cultura. Obviamente nuestros abuelos, nuestros padres nos pasan la cultura también. Pero ¿qué pasa en la familia? ¿Para qué le sirve al individuo en el literal de? Para socializar. ¿Quiénes son las primeras personas con las cuales el hijo socializa? Con su papá y su mamá. Si usted le pregunta a sus padres o amigos que sean ya padres, bebés recién nacidos, habla la mamá y el niño ya no llora. Habla el papá y el niño ya no llora. Si tienes hermanitos mayores, igual. ¿Por qué? Porque pasó esos 9 meses escuchando las voces de sus hermanos, que se tiene hermanos mayores, o de sus padres, que son los que han estado más cerca. O si es el abuelito o la abuelita que la que ha estado ahí y que se pone a hablar al vientre de la madre cuando el bebé está dentro. Entonces, eso es socializar. Cuando el niño nace, conoce esas voces. Y ya cuando ha nacido, ¿con quiénes se relaciona? Le decía con su papá, mamá, hermanos, si es que tiene hermanos mayores, o primos. Entonces, es en la familia donde aprendemos a socializar. Y es ahí donde papá y mamá le dicen al niño, no pelees, es tu amiguito, anda a jugar. O préstele el juguete a su amiguito, o quien te prestó ese juguete, etcétera. Aprendemos a socializar. Tenemos muchos amigos. Y se recordará usted que los niños chiquitos son fácil de hacer amistades. Nosotros nos hemos vuelto un poquito más huraños. En el literal E para la sociedad, dice que es una adscripción de posición socioeconómica cultural. Antes se hablaba mucho de las clases sociales, alta, media y baja, ¿verdad? Era como una adscripción. Usted pertenece a este grupo, usted pertenece al otro grupo. Eso creo que ha perdido fuerza, pero siempre hay una diferencia. Usted es, por ejemplo, vive, por decirles algo, en la línea, entonces usted vive en la zona rural, la parte lejana, y se suele pensar que las personas que viven en esa área son de escasos recursos. A lo mejor la mayoría sí, pero no todos. A mí me contaba alguien conocido que estaba haciendo como el negocio de vender un camioncito, creo que era, pero un camioncito nuevo, porque estoy hablando de una agencia que vende vehículos. Y me recuerdo que esta persona con que me contaba esta situación que le pasó, llenó la solicitud de la persona que lo quería comprar. Yo no sé si ahí lo hacen por letras, creo que sí, me da la impresión que sí, pero el vehículo era nuevo. Y cuando llenó en el aspecto, cuando preguntan de dónde usted tiene sus ingresos sociales, le pusieron, le dijo a mi amiga que vendía tamales. Claro, a mi amiga ya le había explicado todo el rollo de cuántos tamales vendía, cómo lo vendía, etcétera. Pero cuando esta solicitud llegó al encargado o al jefe de área, por ejemplo, de aprobar esa venta o no, la rechazó. Y cuando el vendedor le preguntó, bueno, ¿por qué lo rechazó? Le dice, ¿cómo una vendedora de tamales va a poder pagar la mensualidad de un vehículo del año, de un camioncito del año? Y le dice, sí, lo va a poder pagar. Porque le dice el vendedor, vende 5,000 tamales semanales y los distribuye en tal parte, en tal parte, en tal parte. Al final, cuando corroboraron, porque dice que tienen que corroborar si eso es cierto, cuando lo corroboraron, la persona estaba diciendo la verdad y fácilmente podía pagar ese vehículo, se lo dieron. Algo similar le pasó con otro señor bien sencillito que llegó a lo mismo, quería a lo mejor otro camioncito, pero dijo que tenía un cultivo de maíz, por ejemplo, unas tierritas en tal parte. También se lo querían rechazar, pero cuando lo fueron a ver, a analizar más que el jefe es mero quisquilloso, ahí vaya a verificar si va a poder pagar. Llegaron asustados de ver que tuvieron que recorrer la parte de la propiedad en caballo, porque era demasiado grande y decía, y aquí llego al límite con Guatemala y al otro lado y tenía un montón de cultivos, no solo era maíz. Eso lo digo porque
en la sociedad se acostumbra como a hacer esa división. El que vive en el campo y vive del cultivo, no, ese ahí va raneando, ese es pobrecito. Y a veces ahí es donde hay personas que tienen más posibilidades económicas. Y se quisiera pensar que el que vive en la ciudad, el que anda ahí en su vehículo, no, ese es el que está mejor, lamentablemente. Pero para la sociedad, la familia es una adscripción. Usted pertenece a este grupo por su forma en el aspecto social, económico y cultural. Pero en el literal E, para la familia, somos una identificación personal. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Y aunque usted se llame Pedro, por ejemplo, Pedro hijo, y usted fallece, y la sociedad le dice, no se preocupe, le voy a llevar a otro hijo que se llame Pedro, que tenga la misma edad del hijo que se murió, y ya lo repuso y no hay problema. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría la familia de ese hijo Pedro que murió? A lo mejor podré decir, acepto al muchacho que me va a traer porque le pudiera ayudar, pero no va a sustituir jamás a mi hijo Pedro. Así se llamen igual, así tengan la misma edad, así sea un hombrecito parecido físicamente a mi hijo, no va a ser igual, porque nosotros tenemos una identificación personal. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces a las madres de familia, cuando estamos a querer regañar o querer llamar a alguien para que nos ayude en algo, a veces confundimos los nombres y, por ejemplo, le decimos María a la hija que se llama Juana. Mira, María, ¿qué? ¿No será de que ese hijo no hace caso? Y cuando no hace caso, la mamá le puede decir, mira, ¿y por qué no haces caso? Es que vos llamaste a la María y yo soy Juana. No sé si ustedes han visto este tipo de cosas jocosas que pasan en las familias, pero el hijo reclama, es que yo no soy María, yo soy Juana. ¿Les ha tocado vivir situaciones similares? Sí, en mi caso, mi abuelita es así. Ajá, quizás la abuelita, ¿verdad? Y a veces empieza, María, Pedro, vení, ¿cómo te llamamos? Y a veces terminamos, Exacto. a mí me ha pasado como mamá. Y como que nos confundimos. Es jocoso. Pero a lo que voy es que el hijo reclama, ¿verdad? No, es que a mí no me llamó. Aunque la mamá la tenga enfrente y le esté diciendo, vení María. Sí, pero como no soy María, no hago caso. Tenemos una identificación personal. Yo soy quien soy, ¿verdad? No somos un número. Yo siempre me peleé en la institución donde estudiaban mis hijos cuando estaban menores, que no eran un número, que eran fulanito con tales apellidos, ¿verdad? No, yo iba, por ejemplo, a la entrega de notas. ¿Qué número le está su hijo? No sé, no sé, pero mi hijo o mi hija se llama fulano de tal. Búsquelo, por favor, en la lista. Siempre yo creo que les cae mal a los profesores por eso. Y en esta parte de abajo está como subrayado la explicación de cada uno de los aspectos del cuadro que acabamos de analizar, solo que quizás a mí me gusta hablar más, ¿verdad? Dar más ejemplos como para dejarlo un poquito más claro. Me llama la atención esto, cuando hablamos específicamente del matrimonio, como el vínculo legal o religioso que une a la familia. La ceremonia matrimonial es un ritual por el que la pareja de jóvenes ingresa al mundo adulto con nuevos deberes y nuevas responsabilidades. ¿Se ha fijado usted que eh, cuando se van a casar y lo están preparando, pues están preparándose para ese evento bonito? Ellos están preocupándose que dónde vamos a vivir, que la cama, la refrigeradora, etcétera. Y que no son cosas triviales, son cosas importantes. Pero no se están dando cuenta que es como esa ceremonia, como que es que abrimos la puerta a un nuevo cúmulo de obligaciones, deberes o responsabilidades que nos van a llegar. Ahora los jóvenes, por ejemplo, ya nuevos esposos, nueva familia, se dan cuenta que hay que pagar recibos. Y a lo mejor estando en casa no se preocupaban por los recibos,
no sabían cuándo era la fecha límite de pago, en su defecto ni sabían cuánto se pagaba de agua, luz, teléfono, etcétera, todos los servicios que tenían. Y de repente ya se preocupan. A veces los jóvenes dicen, cuando se enojan, yo me voy a ir a vivir solo. Pero el vivir solo lo hace en un momento como de rebeldía, como rechazo a las reglas que hay en la familia, que él debe de someterse. Y su rebeldía es, me voy a ir, o me voy a casar rápido y me voy a ir. Pero no han caído en la cuenta de todo lo que van a tener que hacer de ahora en adelante. Ya no va a estar ahí mamá y papá para solucionar las cosas, que van a hacer apoyo, sí, pero los recién casados no van a llegar donde la mamá, ¿verdad? Mira, aquí te traigo los recibos de agua, luz, teléfono y todo para que me los pagues. Esos son los de mi casa. No. Entonces, es como un cambio de vida radical, diría yo, porque hay nuevas responsabilidades. En casa, por ejemplo, algunos jóvenes no se preocupan por la ropa limpia, ¿verdad? Porque hay ahí quien se las lave. O no se preocupan por estar pendiente del almuerzo o la cena o algo, porque hay alguien más que lo soluciona. Ahora, cuando ellos se casan, ya son ellos. Ya viene a ser parte de sus responsabilidades. Yo he hablado a veces con jovencitas que no mucho les gusta cocinar o hacer cosas de la casa. Y cuando yo les he cocinado, sí, pero ¿y cómo va a ser cuando se case? Me dan siempre la respuesta fácil. Nada, me dice, simplemente voy a tener todos los números de teléfono donde venden comida a domicilio y yo voy a estar. Y le digo yo, ¿y no le va a aburrir estar todos los días en esa situación, comprar el desayuno, el almuerzo y la cena? No, me dice, viera que no. Interiormente me da un poco de risa porque si usted habla con personas que, o familiares de ustedes, que pasan trabajando fuera del hogar y les toca comer fuera, el fin de semana como que saborean con más ganas la comida de casa. Por lo mismo que decíamos, no es igual afuera. Adentro como que la sentimos con más cariño. Y entonces es como el ritual, ¿verdad? La ceremonia matrimonial que ya nos tira a un sinfín de responsabilidades. Y con esto no quiero asustar. Con esto lo que quiero es que caigamos en la cuenta que es serio, pues. Ese ritual anuncia la aprobación de la unión por la sociedad. Sin embargo, muchos de los que se casan ven solo a la persona que eligieron y no la decisión y determinación que están tomando en su vida. Esto me llama como a la reflexión, que casarse no es con el primero que se nos ponga enfrente, la primera que se nos ponga enfrente. Esa persona debe de pasar por un tamiz o por un análisis. ¿Cuándo es que se hace ese tamiz y ese análisis? En el tiempo del noviazgo. Conocer a esa otra persona. Eso llama a un compromiso, tanto al joven como a la señorita o a la mujer, a tratar de vivir ese noviazgo lo más honesto posible. Porque al darnos a conocer como realmente somos, ahí nosotros vamos a saber si nos eligen o nosotros elegimos realmente a la otra persona para entrar y celebrar la vida matrimonial, entrar a ese cambio un poco más seguros, porque sabemos. No sé si ustedes han escuchado frases como esta. Tan bonita que se veía la pareja, pero por ejemplo generalmente atacan más al hombre. Cuando los hombres se casan, ya casados sacan las uñas. No sé si han escuchado este tipo de frases, si todavía suena. Tan bonita de novia la muchacha, pero sacó las uñas cuando se casó. ¿Qué opinan de eso? ¿Lo han escuchado? Que cuando están de novios, aparentan ser una cosa, ¿verdad? Y ya Exacto, cuando se casa es otra cosa. así es. Cuando son novios son una ternura, pero cuando se casan, dice, ahí se muestran cómo es. Fíjese de que puede ser que eso suceda, pero cuando eso sucede es porque en la etapa antes al matrimonio no lo hemos vivido realmente con honestidad, no nos damos a conocer cómo somos.
Yo les decía, creo que les comentaba cuando vimos un poquito sobre el noviazgo, que es una etapa que se debe vivir bien. Yo al novio o a la novia tengo que conocerlo, les decía yo, en sus buenos momentos. A la chica la tengo que conocer cuando está en sus malos días, que todo le está yendo mal o que está enferma. Eh, la tiene que ver, por ejemplo, sin ninguna gota de maquillaje, con el pelo desaliñado, desordenada, a lo mejor que ni se ha bañado. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve ya en el matrimonio, ya viviendo en la casa. Cuando despiertan cada día en la mañana, no va a despertar con el príncipe azul a la par, ni con la princesa más linda a la par. Va a encontrarse a esa persona que dirigió y que ama, pero que también no, aún no están arreglados, aún no están olorosos. Al novio lo tenemos que ver después de un partido de fútbol, por ejemplo, no en sus mejores olores. A la chica, a lo mejor que después de que ha pasado ordenando su cuarto o la casa y está sudada y cansada y etcétera. Tenemos que verlos cuando tienen alguna dificultad, cómo reaccionan ante esa dificultad, cómo se comportan con sus padres. Por eso la importancia de conocer a la familia de la pareja, porque es mentira cuando dicen, no, es que yo me voy a casar con vos, no con tu familia. Mentiras. Cuando la pareja se casa, la familia se hace más grande y por lo tanto tenemos que llevarnos con todas esas personas. Aquí ya pasó esa costumbre machista, diría yo, de hace muchos años, donde la mujer se casaba y habían esposos que ni siquiera dejaban que la esposa visitara a su mamá y a su familia. Te casaste conmigo y vas a estar conmigo. Y tenían como, en alguna medida, quizás prisionera a esa esposa, que era hija y hermana de alguien más, que no la dejaba visitar. Yo me casé con vos, no con tu familia, punto, yo no voy. Eso era antes. Yo tuve tíos que vivieron en esa línea e incluso tías que sufrían maltrato. Pero ahora eso ha cambiado, gracias a Dios. Entonces, si yo me caso con alguien, también debo de acoger a su familia. Entonces, volviendo a específico, cuando se casan y dicen, es que hasta cuando se casó mostró las uñas, no es eso. Es que no se conoció o no se vivió la etapa del noviazgo como debió ser. Entonces, tenemos que saber a quién vamos a elegir. Es un paso bien relevante el elegir con quién nos vamos a casar. No es así a lo loco. Tomamos decisiones. Todo va a cambiar. Todo lo que no está subrayado sí es bueno que lo lea porque nos ubica en el contexto de lo que estamos viendo. Y aquí está lo que le estoy diciendo. Mire, la etapa del enamoramiento, noviazgo y determinación de quién será él o la cónyuge es de por sí complicada, no es fácil elegir, porque están de por medio de los sentimientos que la mayoría de las veces nos impiden ver las cosas objetivamente. Y esto es un problema grande, porque a veces quienes logran ver cosas negativas en el novio o la novia son los que están fuera. Generalmente son los padres o los hermanos o las amistades más cercanas. Pero ¿cómo reacciona, por ejemplo, un jovencito cuando le dice, mira, esa chica con la que andas no me gusta? Por esto, esto y esto, y le empieza a enumerar cosas negativas que le han visto. ¿Cómo reaccionan algunos jóvenes cuando este tipo de situaciones pasan? Que le digan, por ejemplo, Luis Felipe, esa muchacha con la que usted anda o que vos andás y le dicen sus padres, no me gusta porque mira esto, no me gusta cómo te trata, cómo te habla, que te agarra mandándote de aquí para allá y no me gusta, creo que no te conviene. No sé, Luis Felipe, si usted ha logrado ver, en el caso que yo se lo diga a usted, creo que lo primero personalmente va a rechazar. Pero en el caso de algún amigo que usted haya visto en este sentido, ¿cómo lo vio que reaccionaba? ¿Qué hizo o qué hacía? Si es que lo vio, pues. Uy, parece que estoy hablando con Luis Felipe y él no está hablando conmigo. Walbert, no sé si usted puede comentar lo que estaba diciendo yo.
¿Qué pasó? ¿Tampoco está Walbert? ¿Fernando? ¿Fernando José? Él sí está, muy bien. Sí, sí, yo sí estoy. Pues yo siento que la educación principalmente del matrimonio es esencial porque, como lo hemos visto en las clases anteriores, cada vez como que se pierde más eso de que quererse casar, ¿verdad? Ajá. Y se pierde mucho el valor de lo que significa casarse. Entonces siento que educar, la educación, tanto de todo tipo, ¿verdad? También de Sí, sí, sexual, de relación amorosa y todo, es muy importante y creo que sería de suma necesidad impartirla en el país porque es muy común ver personas de que ya ni les interesa eso y que viven y ya, como dicen, sin compromiso. Entonces, eso sí, no estoy de acuerdo en esas cosas. así es, muy bien. Y a lo mejor, si eso se da, estaríamos, o como jóvenes diríamos, los jóvenes ya aceptarían una crítica constructiva con respecto a la pareja que se tienen en ese momento. En el caso que vieran a alguien que no les conviene. Han habido casos, por ejemplo, jóvenes que yo sé que tienen una novia que trabaja, pero quiere que el novio le pague todo. Que salen a comer, pero quiere que el novio o la suegra pague todo. Y yo he visto, por ejemplo, suegras que dicen, no, es que esa niña no me gusta. Y ya se lo dije a mi hijo, pero más rebelde se pone. Y entonces es complicado porque cuando estamos enamorados nos pone como que nos pone una venda en los ojos y no saber elegir, ¿verdad? Sería bueno, como decía, que sería bueno que este tipo de conocimientos o aprendizaje se dieran en todos los niveles, porque nos ayudaría a poder permitir observaciones de alguien que está fuera de mi contexto amoroso, cómo nos ve, y me permitiera ser más selectivo, no dejarme llevar por los sentimientos, ser más de pensar. Yo no sé, yo creo que a mis hijos los he educado así, pero solo hay uno por ahí que no, que él, su corazón y los sentimientos es primero. Pero a alguno de ellos le dije, ajá, ¿y qué tal con tal muchacha? Sí, me dijo, ahí vamos. Y creo que era un paseo, le dije, ¿vas a llevar a la muchacha? No, todavía no. Yo le dije, ¿por qué? Está en análisis todavía. Cuando pase ese análisis y yo vea que tal vez pueda ser alguien que me pueda acompañar, yo la voy a traer, te la voy a presentar y vamos a salir. Pero ahorita está en análisis. Me dio risa la respuesta, pero me encantó. Porque ahí estoy viendo algo en lo cual yo he trabajado por años desde que conocí esta temática. No podemos ir por la vida pensando con el corazón, sino con la razón. En antropología, en desarrollo personal, ustedes tuvieron que haber estudiado esa parte del amor donde decía eh, ¿cómo definía el amor? Es un sentimiento acompañado por una decisión, me parece que decía, por la razón. Primero se quiere con la razón, analizando a la otra persona. Es una decisión. Fíjese, un ejemplo le voy a poner para tratar de explicar eso que le estoy diciendo. Cuando a una señorita vienen sus padres y ella está como con ese enamorado que no son novios todavía, por ejemplo, se gustan nada más, pero los papás por X razón le prohíben, mira, yo no quiero que a ese muchacho le hables, no quiero que lo frecuentes, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que generalmente hace la chica? Es cuando más lo busca, es cuando más le habla, es cuando más busca estar cerca de esa persona que los padres le han prohibido. Entonces, no es en esa línea. En la línea es que todo es una educación. Ahí esa chica decide, por contradecir a sus padres, andar con ese jovencito. Entonces, cuando ella decide, lo está frecuentando, al final termina enamorada. El amar es una decisión. Nadie va a decir, es que me enamoré a primera vista. Un momento, el amor a primera vista no existe. El flechazo y la primera atracción, sí, pero el amor a primera vista no existe. Tenemos que decidir primero. Frecuentamos a una persona y nos enamoramos.
pero es bien peligroso cuando nos dejamos llevar solo por los sentimientos, que no aceptamos ningún rechazo de nada ni de nadie. Entonces, todo eso lo van a leer por ahí. Entonces, el amor como factor esencial de la unión matrimonial. Yo no me puedo casar con alguien que yo no quiera. Por eso en culturas que todavía existen, que tienen esos matrimonios arreglados, eso debe de ser feo, pienso yo. Casarse con alguien que no se quiere, ni se atrae, ni nada. No, no es así. Quiero ver, veamos qué me dice por acá. La adaptación en el matrimonio no se basa únicamente en saber encontrar a la persona adecuada, sino en el proceso posterior de compenetración y desarrollo mutuo fundado en el amor. Lo decíamos y lo estábamos hablando en el documento Cómo cultivar el amor. Tenemos al novio o a la novia que nos enamoramos de novios y lo vemos preciosos. Yo una vez le decía a una de mis hijas, ay, no es que ese tu novio es algo feíto. No, es precioso. Y me da risa. Yo va a venir el dundo, le digo, el precioso, mami, el precioso. ¿Por qué? Porque sea como sea, los ven preciosos y preciosas. Y eso es normal y natural. Pero, acuérdense que les decía yo, ¿por qué debo de conocer a mi novio, a mi novia en todas las facetas de la vida? Porque después de que se casan, que el primer día que amanecen juntos, no van a amanecer o van a amanecer, mejor dicho, en las peores fachas posibles. Y es ahí donde hay una mejor compenetración, porque veo que esa esposa con la que me casé no es una muñeca de porcelana o no es una muñeca de vitrina. Que veo que ese hombre con el que me casé no es tan perfecto como el muñeco Ken de la Barbie. Tiene sus cosas, es un ser humano y eso permite desarrollar y ahí es el amor. No nos enamoramos del físico, nos enamoramos de la persona, de su interioridad, de cómo es con nosotros. Cuando se funda en otra cosa, eso ya no es, ¿verdad? Es como que le diga el hombre a la novia, yo me caso con vos, pero si bajas tantas libras. No, eso no es amor. Aquí me habla que, bueno, nos cuidamos en el matrimonio, nos cuidamos en la familia, los hijos, al marido, etcétera, ¿verdad? Incluso ya se atreven a tener mascotas para ir dando más. Pero me dice algo bien importante y por eso lo subrayé. No es posible amar sin respetar. Esto significa ausencia de explotación. Quiere decir que cuando yo ame o amo a alguien, no me voy a servir de esa persona. No voy a explotar a esa persona. Sino que si hay trabajo, por ejemplo, en el hogar, a lo mejor lo hacemos juntos. Pero no le va a decir, por ejemplo, un esposo a la esposa, mira, quiero que mi ropa esté siempre planchada, intacta, mis zapatos lustrados, y yo solo como muñequito solo a vestirse. No, porque también la esposa a lo mejor trabaja y tiene que tener la ropa y los accesorios en igual condiciones. Entonces es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Ya esa mentalidad de nuestros tatarabuelos, que la mujer es para que se quede en la casa y el hombre es el que trabaja y la mujer es la que va a estar haciendo todo lo del hogar, ya no está. Si usted va a un matrimonio civil, usted va a escuchar cuando el notario le dice a la pareja, el cuidado de la casa es de los dos, el cuidado del hogar es de los dos. Por lo tanto, si yo amo a la otra persona, yo no la voy a explotar. Si yo amo a la otra persona, yo la voy a respetar, no la voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos importantes. A la persona que amamos, me dice más acá abajo, creo que no la quiero, aquí dice, no la quiero dominar. No deseamos anular ni dominar. Amar a una persona es amar a un igual y por lo consiguiente podemos identificarnos con ella hasta llegar a sentir sus necesidades y realizaciones propias. Cuando amamos a la otra persona, nos sentimos felices de sus triunfos. Nos preocupamos cuando está enfermo.
O nos sentimos tristes cuando algo no salió como este ser amado lo esperaba. Entonces nos compenetramos, esa es parte, ¿se acuerdan que decíamos? Acoger los ideales del otro. Alguien puede decir, sí, pero es que tu trabajo no es importante, el mío es importante. Mira, vos por lo que te preocupas, le dice, por ejemplo, el esposo a la esposa, si su trabajo no es tan relevante como el mío. Desde ese momento, ahí descubrimos que la persona esa no nos ama como nosotros los amamos. Porque vemos lo de los demás, se me movió, como nuestras necesidades y como nuestros, ¿qué vamos a decir un puente? Como nuestras necesidades y sus realizaciones como propias. Nos alegramos en la alegría y nos preocupamos y entristecemos en la tristeza. Nosotros buscamos el amor. Alguien decía por ahí, hay una cosa que el ser humano no soporta y es sentir que no lo aman. A veces un castigo grande que podemos darle a los niños cuando se han portado mal, a veces les decimos, no es que ya no te quiero, ya no te voy a querer. No nos imaginamos el daño que le estamos haciendo al decirle esas frases. Porque si hay algo que el ser humano ansía es encontrar el amor. Y no necesariamente de pareja, saber que me aman mis hermanos, mis familiares, etc. Es importante mencionar que los jóvenes parecen estar cansándose de sexo y de placer, estando ausente el amor. Y eso es cierto. Son ellos los que mejor pueden explicarnos el vacío del sexo cuando están ausentes los sentimientos. Hay otra bibliografía que cuando me habla que de un ser humano, jóvenes principalmente, que se inclina por el hedonismo. ¿Se acuerda que hedonismo, le decía yo, es una inclinación desordenada en el sexo, darme placer, placer, placer? Cuando hay jóvenes que su vida es aquellos que en la billetera no les falta el preservativo, aquellos que no les falta la oportunidad de encontrar a alguien en una fiesta o algo y pues, terminar en la cama con esa persona. Parece que hay algún momento en que se cansan. Y esa bibliografía, no me recuerdo cómo se llama, describe el amor la relación sexual desordenada en ausencia del amor como un tirro. Dice, corte usted un pedazo de tirro, pégueselo en los brazos y luego quíteselo rápido, como cuando quita una cera porque están haciendo depilación. Entonces dice, se quita usted el tirro, siente que le costó un poquito quitárselo porque el tirro está nuevo, pero cuando observa el tirro, se llevó algunos pelitos de su brazo. Eso significa que cuando usted ha estado con una persona y no es en el matrimonio y usted tiene una relación sexual, cuando quita el tirro la primera vez, le sintió un poquito que le dolió, pero también observó que se lleva pelitos de esa persona en ese tirro, es decir, que se lleva cosas de la persona. ¿Qué? No sé. Pegue ese mismo tirro, vuélvaselo a pegar en el brazo y lo vuelve a desprender. Va a observar que ya no le costó tanto quitárselo, pero siempre tiene más pelitos. Y así me dice, hágalo 3, 4 veces. Va a llegar un momento en que ese tirro ya no se va a pegar en su brazo. ¿Y qué está sucediendo con ese tirro? Ya le da igual estar en su brazo o no. Ya está lleno de todos los vellos que le ha quitado de su brazo en cada pegada y despegada. Y entonces, como ya no sirve el tirro, decimos, ya no pega el tirro, decimos, ya no sirve. Y así pasa con los jóvenes. Piensan que su aparato sexual se lo han dado para usarlo y utilizarlo, porque si no, se le puede vencer o se le puede arruinar. Y entonces hay un momento en que ya es vacío. Llevan una vida tan de relaciones sexuales que no ya lo hacen como por inercia. A veces usted ha caminado o ha andado en vehículo y se equivoca, va para un lado y va para el mismo lugar y usted dice, ay, no es que ya por inercia vengo por este lugar. Entonces, así pasa con los jóvenes. Por eso es la importancia de educar en el amor, de educar en la sexualidad, en los sentimientos, en cómo elegir a la persona indicada, para que cada entrega en el acto conyugal que se hagan
sea realmente por amor y no porque lo están haciendo. Fíjese en cuanto a los problemas relacionados con la infidelidad. La infidelidad es casi siempre una consecuencia de algo que ha pasado antes y no una causa del fracaso matrimonial. Infidelidad puede ser ocasionada por muchos aspectos, ¿verdad? Porque dejamos de, de arreglarnos para la otra persona. Dejamos de ser coquetos para la otra persona. Si estoy hablando tanto del hombre y la mujer, el hombre, cuando quería conquistarse a la novia, por ejemplo, él era coqueto. Él se bañaba y se perfumaba y se peinaba y quería estar como un hombre íntegro y lo más guapo para conquistar a esa mujer. Puede ser que descuide eso, porque fíjese, en la sociedad estamos acostumbrados que el infiel era el hombre, pero ahora con la dichosa liberación femenina, las mujeres también son infieles. No todas, no estoy generalizando. Entonces, los dos están en peligro de caer en una infidelidad, pero rompí mi matrimonio, me separé porque me fue infiel. Sí, pero habría que ver por qué le fue infiel. ¿Será que dejó los detalles? ¿Será que dejó de cuidar todo eso que ya leímos en el folleto de cómo cultivar el amor? Dejamos de cultivar esa planta. Y cuando dejamos de cultivar esa planta, allí viene un sinfín de problemas que nosotros podemos encontrar. ¿Verdad? No sé si están de acuerdo conmigo o no. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Y entonces también hay otros factores que afectan, ¿no?, a la familia. Bueno, ahí él le habla del adulterio, que obviamente es algo tan dañino, ¿verdad? Y es deshonesto porque es deslealtad para la otra persona. ¿Qué otros factores intervienen realmente en los cambios familiares? Cambios estructurales de la familia a veces son producidos por la tecnología y la industrialización. Es una cantidad de personas, hombres y mujeres, que salen de su casa tempranito, muy temprano, a veces ni ha amanecido, y van a su trabajo y pasan todo el día fuera de casa porque trabajan lejos, y al salir de su trabajo, a lo mejor no salen tan tarde, pero como viven lejos y trabajan a lo mejor en esa ciudad, ellos llegan tarde. Quiere decir, como que no vemos a nuestra familia porque madrugamos a trabajar y regresamos ya anoche. Quiere decir que la industrialización, la tecnología, el trabajar lejos, también está afectando, y por eso es que en desarrollo personal, en ética social, el compendio de la doctrina social de la Iglesia decía, sería bueno que se buscara favorecer trabajo a las personas de la zona, las industrias, para que no tengan que cargar con esas largas distancias para ir a su trabajo y regresar noche. Entonces, les permitiría a la familia estar juntos. Eso significaría que la sociedad o los gobiernos tendrían que apuntarle de tener industria en todos los departamentos, en el caso sería de El Salvador, para que las familias puedan estar juntas, no descuidarse en ese aspecto. Y eso, como no tenemos todos los trabajos en el desarrollo en todos los departamentos, ¿qué pasa? Como la tecnología y la industrialización está generalmente en San Salvador, mucho hay en Sonsonate, las personas tienen que emigrar. A veces dice, no, es que quien trabaja lejos, ya sea el esposo o la esposa, pasa toda la semana y es mejor que se quede donde trabaja porque es más descansado para él y menos gasto. Y lo hace por una mejora de vida para todos, por mejores condiciones. Pero al final dejan y causan un daño a la familia. Es toda una gran faceta. Yo no sé si ustedes tendrán familiares que igual, ¿verdad? Se van temprano y de ahí llegan tan noche y ya no los vemos. Y eso es triste. Carlos Daniel, eso es triste, ¿verdad? Porque podríamos decir que eso está pasando. Yo he tenido estos unos 4 o 5 días complicados
he estado viajando a San Salvador, a Comalapa, etcétera. Y por eso yo les decía a ustedes, hoy no puedo encender la cámara por donde estoy. Me iban a ver que estaba a lo mejor yo en un hotel o estaba en otro lado haciendo cosas. Y lo que me llamó la atención es la barbaridad de vehículos que van en las carreteras de un lado a otro. Eso significa mucha gente moviéndose de su lugar de habitación hacia el trabajo. Es tremendo. Y eso yo no sé si va a cambiar en un futuro. Eso a lo mejor podría cambiar cuando los jóvenes que se están formando y llegan a estar en un punto clave donde puedan ayudar a cambiar eso, podría darse. Pero no la suficiente como para poderle dar trabajo a todos los santanecos preparados para desempeñar ese trabajo. Entonces hay gente que tiene que salir fuera. Son varios factores que se deben de cuidar, pues, para mantener, vean todo lo que tenemos mejor en contra, para mantener unida a la familia. Tenemos muchos factores exteriores que nos están por ahí haciendo más difícil mantener unida a la familia, mantener el crecimiento y cuidar el amor entre los hermanos, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces ya es una vida de adultos un poco más complicada, pero no imposible de hacerle frente. No sé si hay comentarios hasta ahorita de todo lo que hemos hablado. Laura Marcela me dice que no, ¿verdad? Que está bien, todo está claro, ¿verdad? Entonces estaríamos terminando hasta aquí la clase de este día. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Les deseo feliz tarde. Muchas gracias, Fernando José. Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz tarde. Primero Dios, nos vemos mañana. Gracias, Liz. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, Jennifer. Muchas gracias. Cuídense.